están en la presentación redondeados 854.000 y termina con el 70% de participación accionaria de la empresa fusionada, mientras la nación entrega el control del 50% más uno, más un aporte de 3.5 billones de pesos y termina con el 30% de la empresa fusionada. Todo con miras con un solo objetivo: cubrir el pago del pasivo pensional de Telecom en liquidación. Empezamos a tener noticias sobre el Congreso aprobó Coptel con 3.5 billones en 10 años. Entonces, un año después, y luego de aprobarse en el Congreso la capitalización mediante la Ley 1509 del 2012, Coltel perdió 280.568 millones de pesos para ubicarse en términos de utilidad neta con la empresa con mayores pérdidas de todo el sector de telecomunicaciones en el año 2012. Según datos de la Superintendencia de Sociedades, lo que contrata con los números positivos de los competidores. Aquí tenemos que tener en cuenta que es la Superintendencia de Sociedades la que ya controla todas las empresas de telecomunicaciones, porque ellas salen de las Superintendencias de Servicios Públicos en el año, creo que 2009. Lo que queremos decir es que el objetivo de la aprobada capitalización era arreglar un problema que se suponía ya estaba resuelto, el pasivo pensional. Yo me pregunto, y de hecho por eso mando la carta, una de las cartas a la Contraloría, ¿por qué no se ha hecho una auditoría más a fondo de la situación de la empresa, o por lo menos no se conoce públicamente? Y yo le pido hoy al funcionario de la Contraloría que al nosotros no tener acceso a los informes financieros discriminados de la empresa, ustedes revisen desde el inicio de Coltel cuántos recursos han salido por asistencia técnica a las empresas afiliadas de Telefónica en España. Lamentablemente, y lo digo con conocimiento de causa, las empresas españolas que han llegado a nuestro país consideran que el conocimiento lo tienen ellos, y una de las formas de sacar los recursos, no por utilidades, para no sacarlo solo de su participación y dejarle al país el resto de la participación de ellos, lo sacan por contratos de asistencias técnicas, senador Niño. Entonces sí me gustaría que la Contraloría, en mi carta enviada creo que puse el tema. Si no lo hice, por favor, tome apuntes y nos cuentan cuántos son los recursos. Y, presidente, usted se me aterró cuando yo cité a Santiago Rojas aquí, y yo le voy a contar por qué. Porque no solamente es que el Estado colombiano tenga el 32.5% de participación, es que esta empresa, si no da pérdidas, entre comillas, debería estar pagando unos impuestos. Y los impuestos pueden que sumaran un poquito más de las mismas autoridades por la participación, pero no lo está haciendo porque todos los años presentamos pérdidas. Y cuando le preguntamos al ministerio, el ministerio se va por la trastienda y nos dice, nos da un indicador como el retorno sobre la inversión, pero no nos dice exactamente cuánta utilidad le ha entregado al Estado la compañía telefónica. Yo creo que estas son preguntas que nos van quedando allí, viceministra, y lamentablemente en el cuestionario iban, y ahí es donde yo le digo a usted que nos respondieron con puros sofismas, porque se fueron por unos indicadores que uno dice, unos indicadores económicos, pero que no realmente contestan las preguntas que quieren oír los colombianos. Usted habla sobre el roce y nadie tiene ni idea qué es. Usted habla sobre el ROI y si quiere le preguntamos a nuestros compañeros y nadie sabe qué es. Y ROI Barrera peor. Este es con I latina, senador. Ahí más o menos se salva, pero puede que lleguemos al mismo fin. Pero es la misma cosa. Exacto. Entonces, uno a los colombianos les tiene que hablar con lenguaje sencillo y que conozcan. ¿Cuánto se capitalizó? ¿Cuánta plata ha entregado el gobierno? ¿A cuántas utilidades ha llegado año por año de esta fusión?
cuánto, qué garantiza que el pasivo pensional de los empleados de Telecom esté cubierto, en cuánto está el patrimonio autónomo, o sea, por qué a los primeros años sí llegaron los recursos al patrimonio autónomo, por qué a los otros no, y si ha llegado, entonces cuéntenos en verdad cuánto es, el valor de esto. En el año 2014, la OCDE informa sobre el sector de telecomunicaciones en Colombia y alerta entidades de control sobre la falta de independencia del regulador y el posible conflicto de intereses por la doble posición del Estado como regulador y competidor por esta participación. El gobierno colombiano mantiene la participación del 30% en Colombia Telecomunicaciones, el segundo mayor operador del país, lo que significa que el Estado a través del Ministerio, o sea, de Mintic, desempeña un doble papel de regulador y entidad reguladora. Entonces, el Estado también tiene un interés directo en el desempeño financiero del Coltel, es lógico, pues los resultados operacionales de dicha empresa afectan el cumplimiento del contrato de explotación para el patrimonio autónomo, activando para la nación un riesgo fiscal representado en su obligación eventual de acudir subsidiariamente al pago de la totalidad del pasivo pensional de la extinta Telecom y de las teleasociadas. En el año 2015, en el mes de noviembre, se expide el COMPES 3851, que define los objetivos de las participaciones accionarias del Estado en empresas, aclarando que cuando las participaciones son minoritarias, la finalidad solamente puede ser la rentabilidad de la inversión. Y nos dice que si en estas participaciones minoritarias no estén dando rentabilidad, pues es mejor que se vendan estas participaciones. Pero tampoco en ese sentido se obedece y seguimos con una participación minoritaria y no pasa absolutamente nada con lo que está sucediendo, ni se ponen las alertas en rojo de por qué esta empresa sigue dando pérdidas. Yo no la compararía con el primer competidor, como lo es la empresa que lleva el liderazgo en este sector de telecomunicaciones, pero yo sí la podría comparar de pronto contigo, que más o menos tenemos Telefónica tiene más o menos 12 millones de usuarios, Tigo tiene más o menos 10 millones de usuarios, y sigo insistiendo que del sector es la única empresa que da pérdidas. Y haciendo un cálculo, de esos cálculos amplios, de esos cálculos donde uno dice, listo, ¿cuánto es el Q? ¿Cuánto es el promedio de facturación entre pospago y prepago? Hagamos de cuenta que son $10 por los 12 millones de usuarios. O sea, quiere decir que una empresa como estas debería estar dando casi una rentabilidad del 500 millones de dólares al año. Pero nos muestran en el año, en la mayoría de los años, alrededor de 300 de pérdida en cada uno de ellos. Y es simplemente una multiplicación más una suma por un impuesto que deberían pagar, porque no solamente, vuelvo y repito, es la utilidad o los dividendos por la participación del porcentaje que tienen hoy, que es del 32.5% de la empresa, sino que el Estado se está quedando sin el porcentaje de impuestos, que en este sector debe estar llegando más o menos al 65% o algo parecido. En el diciembre del 2016 se aprobó la ley 1819, mejor conocida como la famosa reforma tributaria, que se aprueba el 28 de diciembre, que se estima un recaudo adicional de 6.2 billones de pesos. En el mes de marzo del 2017, el gobierno presentó al Congreso
o está presentando al Congreso, porque yo creo que hubo las conjuntas, una adición presupuestal de 6.5 billones de pesos, soportando en el recaudo adicional obtenido en la reforma tributaria. Finalmente, se hicieron públicas las negociaciones para capitalizar el cóctel. Tercera capitalización, una capitalización por 4.4 billones de pesos, donde el Estado debe entregar alrededor de entre 1.2 y 1.3 billones de pesos. ¿Qué está pasando hoy? Ayer hubo conjuntas y en la edición presupuestal, que ya no es 6.3 billones de pesos, sino 7.7 billones de pesos, no sabemos qué le aumentó, no está explícita la capitalización de esta empresa, y nosotros no es que estemos en contra de la capitalización de esta empresa si estuviera dando utilidades, pero es que no podemos seguir capitalizando una empresa que el Estado ha seguido invirtiendo en ella y no da absolutamente ni un peso de utilidades. Y yo insisto muchísimo que miremos y analicemos el estado financiero, porque es imposible que sea la única empresa del sector que no da utilidades. ¿Dónde está el mayor costo o el mayor gasto? Y entonces empiezo, viceministra y director, con algunas de las preguntas que hice. ¿Qué rentabilidad ha recibido la Nación desde el año 2006 por su participación en Cóctel? Luego de ceder el control de Coltel y aportar los 3.5 billones de pesos, ¿qué rentabilidad ha obtenido el Estado colombiano por esta participación? ¿Se justifica utilizar los dineros recaudados con la reforma tributaria para capitalizar por tercera vez una empresa controlada por una multinacional sin utilidades y sin ni siquiera tener un voz y voto en relación a los estados financieros? ¿Acaso no existen otras prioridades para la nación colombiana más importante que utilizar los recursos de una reforma tributaria, el 25% de una reforma tributaria que se la han sacado a los colombianos de los bolsillos sin tener todavía por qué, a una empresa multinacional de telecomunicaciones? ¿Qué justificación existe para que el propio gobierno desconozca los lineamientos del COMPES 3581, según el cual las participaciones minoritarias solo pueden tener como finalidad la rentabilización de la inversión del Estado? Lógicamente, como lo he dicho varias veces, es evidente que aquí no hay rentabilidad. Y una pregunta que me la hago y yo creo que al analizar el sector telecomunicaciones se la hace cualquier persona, presidente, y es: ¿cómo justifica Telefónica su baja rentabilidad o sus pérdidas? Es que tienen, señores, más de 12 millones de líneas móviles, el negocio de todos los países. Yo podría pensar que deberíamos hacer dos comparaciones, entidades de control. La primera es en relación a las otras empresas del sector más o menos similares con los números de usuarios. O la otra es, comparémosla con el resto de sus compañías hermanas. Telefónica es un conglomerado español, tiene muchas empresas similares, con los mismos números de usuarios, y miremos a ver cuál de ellas da pérdida. Con esto, señor presidente, termino mi presentación. Sin embargo, cuando recibimos las preguntas o las respuestas a las preguntas, quedamos con un sinsabor grandísimo, porque vuelvo y repito,
no hay una sola respuesta a una de las preguntas como debía ser. Y entonces me genera otro cuestionario. Otro cuestionario de 11 preguntas a las respuestas del ministerio. Creo que es la primera vez que me pasa. Yo soy primípara, es la primera vez que estoy en el Congreso, pero soy muy juiciosa y creo que es la primera vez en la vida que me pasa. Que las respuestas, Mauro, nos traigan muchísimas más preguntas, porque tratan no de contestarlas, sino de irse por todas partes, menos decirnos a nosotros cuáles son las razones reales que existen en cada una de nuestras inquietudes. Voy a empezar por la primera. Pregunto, en el 2006, cuando el gobierno decide ceder el control de Coltel al Grupo Español Telefónica, lo hace para garantizar su inserción en el mercado de telecomunicaciones y garantizar, y el primer objetivo, vuelvo y repito, era garantizar el pasivo pensional existente. Sin embargo, hemos visto que cada 5 años, primero entre el 2011 y 2012 y luego en el 2016, el gobierno nacional tiene que salir al rescate de la compañía, una compañía que tenía unas proyecciones espectaculares, como todas las del sector y como todas las ejecuciones que tenemos alrededor, a inyectarle capital por unas grandes cantidades de dinero. Se puede concluir entonces que el gobierno privatizó la empresa nacional de telecomunicaciones para resolver el problema pensional, pero la postre, la evidencia nos muestra que los colombianos nos quedamos sin empresa y con el problema pensional. Debemos reiterar y solicitar al ministerio que responda a las preguntas sobre el retorno percibido por el Estado. La respuesta del indicador del retorno sobre inversión, el ROI, no indica cuáles han sido los valores pagados por Coltel a la nación como accionista de esta empresa. Se reitera la pregunta: ¿cuánto dinero ha distribuido Coltel entre sus accionistas desde el 2006 a la fecha? ¿Y cuánto ha correspondido al Estado por su participación accionaria en esa sociedad? Visto de otra forma, si Coltel solicita una nueva capitalización para enervar una causal de disolución, como lo afirma su comunicación, agradecemos nos responda si esta participación minoritaria ha representado para el Estado una inversión financieramente rentable, como lo dice el COMPES. El COMPES es clarísimo. O lo vamos a incumplir, o aquí incumplimos todo y no importa. La cuarta pregunta: atendiendo al mencionado en la respuesta enviada en el 2012, la Nación procedió a realizar aportes de capital a Coltel mediante asociación de deudas para el patrimonio autónomo, en cuantía superior a 3.5 billones de pesos, para garantizar el pago del pasivo pensional. Necesitamos que realmente nos explique por qué razón, pese a la capitalización realizada por la Nación en el periodo 2002-2017, solo se giraron 2 billones al patrimonio autónomo, es decir, 1.5 billones menos del valor que la Nación capitalizó. ¿Cómo se desprende de estas respuestas que ustedes mismos nos enviaron en el día de ayer, según el secretario, para nosotros esta mañana? En su respuesta indican que parte del aporte del capital efectuado en el 2012 permitió realizar importantes inversiones del CAPEX, o sea, de expansión, y que le ha permitido mantener una EBITDA por encima de la mayoría de los demás operadores. Sin embargo, en su misma respuesta indica que la empresa actualmente está en causal de disolución, por lo que se propone una nueva capitalización. Es increíble que nos digan, o yo no sé qué es que piensan, o sea, la gente no piensa que es que nosotros no sabemos qué es una EBITDA. A mí me parece que esto es hasta falta de respeto con los senadores de esta comisión, porque las respuestas no solamente eran para mí, eran para todos. Entonces, queremos que nos informe, viceministra o ministra encargada, cómo una empresa con una EBITDA
por encima de todos los operadores del sector de telecomunicaciones, no distribuye utilidades, no cumple con sus pagos del contrato de explotación y está nuevamente en causal de desilusión. ¿Ustedes han oído algo parecido? En relación con la responsabilidad del Estado por el pago del pasivo pensional, manifiestan ustedes, los del Ministerio, que la misma se encuentra consagrada en la Ley 1509 del 2012, como lo dije antes, aclarando que si los recursos son insuficientes, abro comillas, las respectivas obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley 651 del 2001 y el Decreto 254 del 2000. Es decir, si Coltel no genera suficientes ingresos para el pago del pasivo pensional, el pago de la totalidad del mismo es responsabilidad de la Nación y de Mintix. Con fundamento en esa respuesta, no genera esa situación un evidente conflicto de intereses de la Nación Mintic, que es accionista de la misma Coltel Telefónica y responsable último del pago del pasivo pensional en caso que Coltel no genere suficientes ingresos, y a la vez el regulador del sector de telecomunicaciones del país. ¿No entonces existe un incentivo para Mintix de expedir regulación que vaya a favor, lógicamente, de esta empresa y que beneficie el desempeño financiero de un prestador en particular? Precisamente sería de la única manera que se eliminaría el riesgo de que Mintix o el Estado tuviera que hacerse cargo del pasivo pensional o del pago del pasivo pensional. En las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 se pretende justificar una nueva capitalización de la Nación en Coltel. Volvemos a lo mismo, para prepagar el patrimonio autónomo y recibir de manera anticipada los flujos para atender las obligaciones pensionales de los empleados de Telecom. Es decir, la Nación capitaliza nuevamente Coltel para recibir los flujos para atender el pasivo pensional de Telecom. Es esta propuesta consistente con los lineamientos del COMPRES 3851, expedido por el gobierno hace menos de 2 años, en que claramente indica, ya lo hemos dicho, que las participaciones minoritarias, si no son rentables, véndalas. En las respuestas 4, 5 y 6 se pretende justificar una nueva capitalización de la Nación en Coltel para darle mayor flexibilidad a la empresa, lo cual le permitiría ejecutar su plan de crecimiento y poder capturar el valor del mercado. Estas son las razones que nos dicen. Pero estas mismas razones fueron las que nos dieron cuando el Estado capitalizó en 3.5 billones de pesos la empresa en el año 2012. Y 4 años después, sin haber recibido la Nación un peso de dividendos, nos vuelven a dar exactamente las mismas razones para decirnos que la empresa Coltel tiene que ser capitalizada. ¿Encuentra usted justificado destinar nuevamente recursos públicos para esta empresa que ha demostrado que solamente consume recursos sin entregar ninguna contraprestación a la Nación? En la respuesta 6, todas estas son preguntando, porque ustedes nos dan una serie de razones por las cuales capitalizar ahora esta empresa o justificar la capitalización, que vuelvo y digo, señores entidades de control, en esta edición presupuestal no existe como rublo claro capitalización de Coltel, pero yo sí pienso que ahí va a estar, por algún lado, pero ahí va a estar. La están disimulando, la están escondiendo, lo que sea, y yo pienso que los colombianos tenemos derecho a saberlo claramente, dónde está ese rublo y cómo lo van a capitalizar. ¿Se van a hacer cargo del pasivo pensional? ¿Van a ingresarlo al patrimonio autónomo? O sea, ¿cómo se va a hacer? Que nos digan la verdad. En la respuesta 6, intenta usted justificar la capitalización del Coltel
pensando en un nuevo escenario de desinversión. De suerte que el valor justo del mercado de Coltel se vería incrementado sustancialmente, entre otros aspectos, si se tiene en cuenta que es una empresa en funcionamiento y que tiene un mayor que una empresa en liquidación. Eso es lo que nos dice. Vuelvo y repito otra vez, esa declaración no es un evidente conflicto de intereses del Estado, que realmente lo que hace explícito es su objetivo de aumentar el valor del mercado en una empresa en un escenario de desinversión. Eso es bastante delicado. ¿Acaso no genera esta declaración el incentivo perverso de despedir regulación no para favorecer al mercado o al usuario, sino para favorecer la empresa en cual la nación es accionista? En la respuesta que ustedes nos dan a la pregunta 7, dice que la nación no ha efectuado aportes recientes de capital a Coltel, toda vez que lo que se hizo fue un procedimiento de fortalecimiento patrimonial con asunción de deuda. Eso no es capitalización, según lo que nos dicen. O sea, si no se entrega el efectivo, entonces no es capitalización. Entonces debemos entender que la Nación desconoció el mandato de la Ley 1509 del 2002, por la cual se autoriza a la Nación a capitalizar a Colombia Telecomunicaciones, por virtud de la cual se autorizó a la Nación a capitalizar Coltel mediante la asunción de la deuda. Se quiere decir esto, que también se desconoció el COMPES 3721 del mismo año, que definió los términos de intercambio, la participación accionaria que se debía quedar en cabeza de la Nación con posterioridad a la capitalización y a la función de Coltel. Y por último, señor presidente, en la respuesta a la pregunta número 9, nos dicen, abro comillas, una de las opciones estudiadas por este ministerio es la de llevar a cabo la capitalización mediante la asunción de la deuda, tal y como se ejecutó en el año 2012. Surge entonces la inquietud de si en el 2000 se realizó una capitalización de Coltel por parte de la Nación. Es tan grande el sofisma de la respuesta, señor presidente, que ojalá usted las leyera, porque usted entiende de esto. Usted ha estado en esas comisiones económicas todo el tiempo. Usted sabe lo que es un presupuesto. Pero a nosotros nos quieren enredar y nos quieren decir que una capitalización que se hizo por medio del pago de una deuda de los 3.5 billones al final no es capitalización, pero ahora sí va a ser capitalización si se toma la deuda. Ministra, a mí me da mucha pena y con todo respeto le digo, ustedes se equivocaron. Las respuestas de ustedes eran como si fueran para personas que no han estudiado ni siquiera administración financiera. Y creo que todos los senadores de esta comisión somos profesionales. Gracias, señor presidente.